subida de tipos en Estados Unidos, la primera subida, pero no será la última, ¿no? Ya lo hemos estado comentando cómo se ha subido los tipos de interés un 0,25% y hay probabilidades de que suban 6-7 veces este año, pero también hay otra probabilidad de que suban 2 o 3 veces incluso para el año 2023. Y eso podemos encontrarnos con unos tipos pues, digamos, de interés pues más o menos potentes. La subida de tipos de interés simplemente es una subida del precio del dinero, ¿vale? Que el tipo de interés lo que marca es el precio del dinero, con el objetivo hoy por hoy que tiene la Reserva Federal Americana de reducir la inflación, ya que actualmente estaría bastante desbocado. Estaríamos hablando que la inflación americana estaría en el 7,9%, cuando nos encontraríamos que el objetivo que tiene la Reserva Federal es un 2%, y sobre todo yo creo que hay dos variables que hacen claro que tiene que haber esta subida de tipos de interés, ¿no? La primera es que prácticamente todos los rubros, y cuando hablo de rubros en economía se hablaría como las secciones, ¿vale? Se están encontrando muy por encima de de un 5%, fijaros, ¿no? Lo que se ha puesto un poquito como subrayado, ¿no? Alimentos, vestido, vivienda, transporte, ocio y cultura, otros bienes y servicios, fijaros, todos muy por encima del 5%, incluso transporte, correcto, en un 21%, pero el resto por encima incluso del 2%, solo comunicaciones estaría por debajo del 1,1%, ¿no? Entonces, todo esto influye de una manera, pues digamos, bastante clara, ¿no? También, ¿qué es lo que es una variable importante que se utiliza mucho en economía, ¿no? Es el tema de los costes laborales, ¿no? Que en este caso, en el caso de Estados Unidos, estarían subiendo un 4%, muy por encima del objetivo del 2%. Actualmente, lo que he comentado, se ha subido tan solo un 0,25%, ¿no? Y parece que para algunos ha parecido como que es el final del mundo, ¿no? Que han subido los tipos un 0,25%, y lo que hay que decir es lo que te rondaré morena, ¿no? O sea, dentro de todo esto, ¿no? ¿Por qué el tema de los costes laborales es tan importante y en muchos sitios aparece y nos dan tanto la brasa, ¿no? Sobre todo es importante porque si los sueldos suben de una manera más o menos importante, hay la posibilidad de que esa inflación siga cogiendo carrerilla, ¿no? Es decir, que haya una segunda ronda y vuelva a seguir creciendo la inflación. Es decir, imaginaos que sube la inflación, tenemos un shock del 7,9%. Vale, sube un 7,9%, pero de repente los costes laborales suben un 4%. Es decir, que va a haber parte de la población que va a poder gastar más, ¿no? Y al gastar más puede que haya otro aumento, digamos, de inflación, ¿no? Entonces, por eso el tema de los costes laborales es bastante importante. También es muy importante, digamos, la inflación subyacente, que creo que no lo he puesto aquí, que tiene Estados Unidos actualmente, que creo recordar está en el 6,8%, ¿no? La inflación subyacente, ¿qué inflación es? Es una inflación que lo que hace es quitar aquellas variables que se pueden mover mucho, ¿no? Como por ejemplo puede ser el tema de alimentos y bebidas no alcohólicas, como puede ser el transporte o como pueden ser los medicamentos, ¿no? Que hace que haya bastantes cambios, ¿no? Entonces, con estas variables macroeconómicas, pues se ve bien claro que tenían que estar los tipos de interés pues más elevados, por no decir que tenían que estar bastante más elevados de lo que aquí, digamos, estarían, ¿no? Ahora nos han subido 0,25 y pues parece, 0,25 no es nada. Dentro de un mes subirán otro 0,25% y diremos, pues tampoco es tanto, ¿no? Tampoco es para tal, pero ese 0,25 acumulado, pues al final somos una pequeña ranita y que puede que acabemos achicharrados, ¿no? Con todas estas subidas de tipos de interés en el caso de tener una hipoteca a tipo variable o tener cualquier otro tipo digamos de deuda, ¿no? ¿Qué es lo que en otros directos pues muchas veces comento, ¿no? Si alguno habéis seguido o habéis visto indiferido y demás, si os dais cuenta muchas veces hablo del pasado, ¿no? O sea, al final soy una persona que me gusta mirar mucho el pasado, ver qué pasaba para intentar ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? O sea, o por lo menos ponerte en esas situaciones, ¿no? Entonces, las últimas subidas más o menos que he puesto un poco de referente sería la subida primera del 2016 al 2019, que llegó hasta el 2,25 y que la subida total fue del 2,25. Esto más o menos que tuvo de equivalencia, pues tuvo de equivalencia más o menos a unas 9 subidas, ¿no? A 0,25. Incluso podéis ver en el gráfico
cómo se produjo la subida. Hubo una primera subida, luego estuvo bastante tiempo sin subir y luego poco a poco pues hubo esa escalera de subida que cada una de esas pues corresponde a 0,25, ¿no? En la subida del 2004 al 2006, fijaros, estamos hablando de prácticamente 2 años, menos de 2 años, y los tipos de interés subieron desde el 1%, fijaros cómo estaban, hasta el 5,25. Y fijaros cómo fue una escalerita, ¿no? Fijaros y pensar en la rana que se va achicharrando poco a poco. O sea, como del 1 acabamos al 5,25, es decir, que nos han subido un 4,25%, y si hacemos el cálculo pensando en ese 0,25, es cierto que hubo alguno del 0,50, pero pensar que eso pues son 17 subidas, ¿no? Fijaros, 17 meses que pudieron estar subiendo y subiendo y subiendo, ¿no? Entonces, lo que es más o menos importante es pensar que no es un día que van a subir y luego no va a subir durante los próximos 2 años. No, cuando se empieza a subir tipos de interés, hay una inercia y hasta que llega un punto en el que paran, ¿no? Como pudo pasar aquí, como pudo pasar aquí o como pudo pasar aquí, ¿no? Entonces, por eso es importante, digamos, las primeras subidas de tipos de interés, porque te está diciendo ya el Banco Central que quiere coger esa inercia para subir, digamos, tipos de interés. Para calcular estas subidas normalmente se utilizan 2 herramientas, el mercado utiliza 2 herramientas, ¿no? La primera de ellas sería el dot plot de la Fed, ¿no? Que este nombre, ¿qué significa, no? Los 16 miembros de la Fed tienen que hacer o poner su voto de lo que consideran que se van a producir los tipos de interés en varios años, ¿no? Entonces, en el dot plot, como veis, aparece en el año 2022 lo que piensan, 2023, 2024 y largo plazo, ¿no? Entonces, cada uno se va poniendo en un punto, ¿no? Y calculan cuánto va a estar a 31 de diciembre. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos para el año 2022? Pues que la mayor parte de la gente estaría entre el 1,75 y el 2,5%, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que te está indicando? Pues que la posibilidad de que tengamos mínimo esas 6 o 7 subidas es bastante claro. Incluso puede haber más. Fijaros cómo nos encontramos bastante gente en este lado, pero también tenemos gente que ya está hablando del 2,5 o incluso alguno que está hablando de ese 3,25, ¿no? El mismo ejemplo en el año 2023, cómo hay gente que está estimando un 2,25 y un 3%, ¿no? Ese margen, ¿no? Que podía haber entre ese 2,25 y un 3%, ¿no? Entonces, cuando los medios de comunicación están diciendo es que se cree que son 7 subidas en el año 2022 y 2 subidas en el año 2023, esto posiblemente están fijándose muy mucho en una de las herramientas que se utiliza, que es el dot plot, para decir, está claro que se va a producir estas 6-7 subidas en el año 2022 y nos va a venir otras 2 subidas en el año 2023. Es más, incluso si os fijáis, en el año 2024 son muy parecidos al 2023 y por eso hay muchos analistas que dicen que se podrá parar en ese 2,25-3%. En algún otro directo hablábamos, ¿no? Es decir, ¿cuánto tenía que ser el tipo de interés lógico, ¿no? El tipo de interés lógico, si se busca una inflación del 2%, el tipo de interés lógico tendría que ser un pelín por encima de esa inflación que se busca, es decir, ese 2,5%, 2,25%, 3%, ¿no? Eso sería el tipo de interés lógico que habría que pensar que tendría que estar a largo plazo. Que lo piensan aquí los 16 miembros de la Fed y sería lo sano dentro de todo esto, ¿no? Otra posibilidad que también se suele utilizar es utilizar bonos o pensar los bonos y el tipo de interés y fijándonos en las curvas cuánto puede, digamos, estar argumentando el mercado que prevea esos tipos de interés, ¿no? Hoy por hoy, el yield que estaría a 3 meses, por ejemplo, estaría al 0,40%, que está indicando pues, que la probabilidad de que haya una serie de subidas adicionales es bastante potente. Fijaros cómo hoy por hoy, a un mes, estaríamos al 0,18% cuando ya se han subido los tipos de interés al 0,25%, ¿no? Alguno puede estar diciendo, ya, pero ¿y por qué no está cotizando el bono americano al 0,25 o un poquito más, ¿no? Pero bueno, luego entraremos y veremos por qué es un poquito esa explicación y por qué tiene que estar cotizando un pelín por debajo, ¿no? Fijaros, a un año se espera que sea el 1,22%, ¿vale?
Claro, alguno puede decir, pero un 92% son 6 subidas y no las 7, 8 que has estado diciendo. Claro, pero tienes que calcular qué es la rentabilidad que vas a sacar dentro de un año, pero lo que vas a tener en este mes al 0,25, segundo 0,50, tal. Están calculando esa media más o menos del 1,22 y digamos cómo se está produciendo, ¿no? Aquí os he puesto el bono a 5 años americano, ¿no? Fijaros cómo hace un año las perspectivas es que el tipo de interés sería el 0,86%, hace un mes la perspectiva será el 1,81% y, por ejemplo, ahora está al 2,14%, ¿no? Entonces, todo esto es, digamos, importante a la hora también de analizar cuántas subidas de tipos de interés se pueden hacer, ¿no? Se pueden hacer los cálculos para saber cuánto espera el mercado que estaría, ¿no? Pero os puedo asegurar que está bastante parejo a lo que los 16 miembros de la FED pues están diciendo que creen de, digamos, de tipos de interés, ¿no? Víctor Arribas, buenas noches, gracias por la info que nos das. ¿Cómo se relaciona la subida de los tipos y el Euribor? ¿Te atreves con alguna predicción para final del año del Euribor? Gracias. Se relacionan completamente. No lo he traído, pero tiene una relación muy clara, o la tenía hasta el año 2008, bueno, igual todavía la tiene, con el depósito, el tipo de interés del bono a un año. O sea, se relacionaba bastante, ¿no? O sea, muchísimo para lo que puede parecer, ¿no? Entonces, por mojarme y porque dentro de X años, X años, al final de año me digas, José, te has equivocado, macho. Y bueno, sin más. Sí, tenemos tipos de interés que yo creo que nos encontraremos que el tipo de depósito o de facilidad de depósito del dinero que está ahora al menos 0,50 lo veo al 0, ¿vale? Más un pequeño diferencial de tipo de interés del Euribor de medio punto, veo al Euribor al 0,50%. Del menos 0,20 y tantos que está ahora a ese más o menos 0,25, 0,50%, digamos, de Euribor. O sea, eso lo veo sin demasiados problemas y sin que, digamos, estén atacando mucho la reducción de balances. Si hay una reducción de balances muy potente, porque sea obligado, puede saltarnos bastante.